Hollywood no solo es un barrio de Los Ángeles, sino que también es un lugar en donde se sitúa la más grande industria del cine. El primer estudio de Hollywood se fundó en 1911 y desde ese entonces Hollywood fue evolucionando hasta convertirse en lo que es ahora. Como te puedes imaginar, es una industria bastante lucrativa, se invierten y se ganan millones de dólares en cada film, aunque como verás en este top, hay veces en las que se pierden cantidades estratosféricas de dinero. Pues hoy hablaré de las 15 películas menos taquilleras de Hollywood. Número 15. La película Negocios con Resaca fue protagonizada por el actor Dave Franco y lamentablemente fue un desastre. Desastre que se vio reflejado en los números finales de la película, pues contó con una inversión de 35 millones de dólares y solamente recuperó 14.4 millones, causándole al estudio una pérdida de 20.6 millones de dólares. Número 14. Land of the Lost es una película basada en la serie de televisión de 1974 llamada La Tierra de los Perdidos. La película fue dirigida por Brad Silverling y sus protagonistas son Danny McBride, Will Ferrell, entre otros. Con una monstruosa inversión de 100 millones de dólares, la película solo pudo recuperar 65 en taquilla, lo cual causó al estudio una pérdida de 35 millones de dólares. Número 13. The Spirit es una adaptación al cine de un cómic de Will Eisner, la cual, a pesar de tener actores de la talla como Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson y Eva Mendes, fue un fracaso taquillero. Tras recibir malas críticas en la Comic Con de ese año, se veía venir una tragedia, pues la película contó con un presupuesto de 60 millones de dólares y solo pudo recaudar 19.8 millones, por lo que la pérdida del estudio fue un total de 40.2 millones de dólares. Número 12. La película Grindhouse, que por su traducción se refiere a un recinto donde pasan películas gore, es una película estadounidense de terror dirigida por Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. El film es un homenaje a las películas de los 70, pertenecientes al género denominado Grindhouse. A pesar de la fama del director Quentin Tarantino, la película, al menos a lo que las taquillas respecta, fue un fracaso, pues invirtieron 67 millones de dólares, de los cuales se recuperaron solamente 25, costando una pérdida de 42 millones de dólares. Número 11. Todos los hombres del rey es una película de origen estadounidense que fue dirigida por Steven Zaillian en el 2006 y fue basada en una película de 1949, El político, de Robert Rose. La película en sí es una compleja analogía sobre la naturaleza humana, usando como punto de referencia la política para tratar de explicar dilemas de la existencia humana. Quizá debido a su complejidad, la película fue un fracaso en términos taquilleros, pues invirtieron 55 millones de dólares y solamente se recuperaron 9, costando una pérdida de 46 millones de dólares. Una relación peligrosa es una película de origen estadounidense también. Fue dirigida por Martin Brest. La película no tuvo un buen recibimiento por el público. El fracaso taquillero fue tal que algunos sueldos de actores superaron la recaudación final de la película. A pesar de contar con actores bastante conocidos, es considerada por muchos como una de las peores películas jamás hechas. Se invirtieron 54 millones de dólares, de los cuales solo 6.1 se recuperaron, y la pérdida total fue de 47.9 millones de dólares. Número 9. Rollerball es un remake de una película de 1975. Desafortunadamente no fue tan exitosa como su versión anterior y prueba de ello fue su rotundo fracaso en la taquilla. Pues en este film se invirtieron 70 millones y solo se recuperaron 19. Su pérdida fue de 51 millones de dólares. Jaque, amenaza en la red. La película pertenece al género de acción y fue escrita, dirigida y producida por Michael Mann. Aunque uno de los protagonistas de la película es Chris Hemsworth, la película fue un fracaso, pues el presupuesto de la película fue de 70 millones de dólares y solamente se recuperó en taquilla 19.4, provocándole al estudio una pérdida millonaria de 50.6 millones de dólares. Número 7. La película Campo de Batalla, La Tierra, es una película que pertenece al género de ciencia ficción y fue estrenada el 12 de mayo del 2000. Fue protagonizada por el renombrado actor John Travolta y fue dirigida por Roger Christian, basada en una novela de L. Ron, fundador de la Iglesia de la Cienciología. En la película se invirtieron 70 millones de dólares y solo se recuperaron 21 millones al final, causándole al estudio una pérdida de 54 millones de dólares. Número 6. Catwoman es una película de origen estadounidense que fue dirigida por el director francés Pitot, protagonizada por un buen elenco conformado por Halle Berry, Benjamin Bratt y Sharon Stone, entre otros. La película fue estrenada el 23 de julio del 2004 en Estados Unidos. A pesar de contar con un buen elenco, fue un terrible fracaso en las taquillas.
Tan es así que de los 100 millones de dólares invertidos en este film, solo se recuperaron 40, teniendo una pérdida de 60 millones de dólares. La película llamada La Invasión fue estrenada en el 2007 y fue dirigida por Oliver Hinchfield, con protagonistas de la talla de Nicole Kidman, Daniel Craig, entre otros más. Lamentablemente, esto no salvó del fracaso a esta película, que fue muy mal recibida por el público, pues invirtieron 80 millones de dólares y solo se recuperaron 15.1 millones, sumando una pérdida total de 64.9 millones de dólares. Número 4. La película Water War es una película estadounidense que fue dirigida por Kevin Reynolds, quien no solo perdió una gran suma de dinero, sino que además se vio afectado su prestigio después de este film. A pesar de que la película fue filmada casi completamente en el mar, no tuvo ni de lejos el éxito que se esperaba, pues invirtieron 175 millones de dólares en esta película y en la taquilla el fracaso fue tal que solo se recuperaron 100 millones, teniendo una pérdida total de 75 millones de dólares. Número 3. El puesto número 3 pertenece a una película llamada El Séptimo Hijo, que se basa en un famoso libro de 1987. El fracaso de esta película se vio reflejado en las taquillas, pues la cinta costó 96 millones de dólares y solo recaudó 17, causando una pérdida millonaria de 79 millones de dólares. Número 2. La película llamada Ricos Casados e Infieles o No Más Sexo es una película de comedia del 2001 que fue dirigida por Peter Chelson. Contaba con un muy buen elenco con actores de la talla de Warren Beatty, Diane Keaton, entre otros, y ocupa el puesto número 2 de este top porque la película costó 90 millones de dólares y después de un desastroso resultado en taquilla solo pudo recuperar 7 millones de dólares, costando una pérdida total de 83 millones de dólares. Número 1. En el puesto número 1 se encuentra una película que hace honor a las malas inversiones. The Adventures of Pluto Nash es una película estadounidense que pertenece al género de comedia y ciencia ficción. Fue dirigida por Ron Underwood y el papel de protagonista lo tenía nada menos que Eddie Murphy. La película fue un fracaso rotundo, pues se invirtieron 100 millones de dólares y solamente se recuperaron 7. Este desastroso resultado dio una pérdida total de 93 millones de dólares. Número 1. Si el video te gustó, te agradecería mucho que te suscribas y lo compartas. Síguenos en Twitter y entra al blog oficial del canal. Muchas gracias por ver nuestros videos y hasta pronto.